Dupla histórica, el peluca Milei y Agustín Laje cuando Viviana Canosa era pro Milei. ¿Por qué? Porque tuvieron que construir el muro, porque todo el mundo se iba al lado capitalista. Absolutamente. Entonces, bueno, ellos hicieron de eso un arte de la mentira. El postmarxismo es eso. Pero es mire, es trasladar la lucha ahora, de clases pero mirá qué loco, a distintos aspectos de la vida. Ustedes son Aprendí bien, ¿no? dos tipos fabulosos y yo aprendí un montón y se quieren... Qué casualidad, ¿no? Porque el último programa de Marcela Pagano también fue cuando fui yo. El problema sos vos, la puta... No, hablando en serio, pero ¿sabes qué? Hablando en serio... ¿Será que digo cosas que incomodan? Sí, y en el caso de las dos, el ministro de Economía era Sergio Massa. ¿Por qué el argentino o el periodista, el comunicador, por qué valoramos tan poco la libertad? La libertad es lo único importante en la vida, el poder elegir. Yo creo que ahí hay varias cuestiones. Hay una cuestión que tiene que ver con el lavado de cerebro que ha hecho el Estado, ¿sí? Desde la educación pública, sea de gestión estatal o de gestión privada, que algo, digamos, mencionó el grandioso, maravilloso Agustín Laje, que la verdad es un privilegio poder... Es un lujo tenerlo con nosotros, Agustín, en el día de hoy. Digo, porque todos aprendemos mucho de estas cosas, de lo que tiene que ver con la batalla cultural, del socialismo, cómo va imponiendo estas cosas. El problema es que cuando aparece el Estado todo lo pudre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tu remuneración la determina el Estado, llámese la pauta oficial, ¿qué es lo que pasa? Y hay gente que no se anima a violentar ese mecanismo. ¿Por qué? Porque se queda sin trabajo. Porque en el fondo, por eso nosotros, digamos, batallamos tanto, porque eso es parte de la libertad. Porque si vos, ¿qué es lo que pasa? Primero que la pauta oficial como concepto es una cosa horrorosa. ¿Por qué? Porque vos le estás cobrando de los impuestos, la estás repartiendo, digamos, con algún criterio que no es lo que la gente decide, porque si no, no lo estarías haciendo por la fuerza. ¿A vos sabés quién te elige? La gente. La gente, si te no elige me ratings. echan a patadas en Bien, el culo exacto. de Entonces, acá. digamos, pero vos comprendiste que la solución es la libertad. ¿En qué? Me encanta este abrazo. Es muy importante porque nosotros, si nos sacan la libertad de expresión, no les vamos a poder contar lo que sucede. Y eso es, ustedes tienen el derecho a elegirme a mí o a ver a otro comunicador o a otra señal. Pero tienen que tener la posibilidad de escuchar diferentes voces. Lo que este gobierno quiere, lo que esta gente quiere, es que ustedes no escuchen la verdad. Y eso me parece tremendo. El mensaje único. Te escuchamos, Agustín. Sí. Gracias a los dos por estar acá juntos esta noche. Gracias a vos, Vivi. Un placer. Qué honor estar con mi amigo Javier. Bueno, nosotros somos muy amigos. Yo lo sé. Mira, me cuelgo de lo último que has dicho, que es una palabra muy importante, que es verdad. Hay un nexo muy interesante entre la libertad y la verdad. ¿Por qué? John Stuart Mill decía que impedirle decir algo a alguien, o sea, coartarle la libertad de expresión a alguien, implicaba un daño necesario contra la humanidad. ¿Por qué? Porque si esa persona tenía para decir algo verdadero, se le estaba robando a la humanidad una verdad. Pero si lo que esa persona tenía para decir era algo falso, se le estaba robando a la humanidad la posibilidad de ratificar la verdad frente al error. O sea, podemos entender que la libertad y la verdad juegan en un mismo campo. Claro. O sea, la política juega en un mismo campo también. ¿A qué le llamaban política los antiguos griegos? Al hombre libre. Hacer política lo hacía solo el hombre libre, y hacer política era ir a discutir en la plaza pública con los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay libertad de expresión? Te lo no hay pregunto verdad. a vos, contale a la gente Bueno, que nos de mira, hecho, no hay verdad cuando de hecho, no hay los libertad de sistemas expresión. socialistas se construyen sobre la mentira. Claro. Es decir, Claro. enfrentar a cualquier zurdito que anda dando vuelta en cualquier manifestación con trapitos rojos, hablale de Cuba, Claro. hablale de Corea del Norte, hablale de Nicaragua, hablale de cómo, digamos, ¿vos sabías que originalmente vos podías pasar de una Alemania a la otra? Y en el año 61 se dio la derrota del socialismo. ¿Por qué? Porque tuvieron que construir el muro, porque todo el mundo se iba al lado capitalista. Absolutamente. Entonces, bueno, ellos hicieron de eso un arte de la mentira. El postmarxismo es eso. Pero Es mire, decir, pero es trasladar la lucha ahora, de clases pero mirá qué loco, a porque distintos aspectos de la vida. ustedes son Aprendí bien, ¿no? dos tipos fabulosos y yo aprendí un montón y se quieren... Sumo a lo de Jorge, Sí. que la censura nunca ha triunfado en la historia, por una sencilla razón, y es que genera curiosidad. Claro.
lo que se prohíbe genera intriga. siempre, ¿Por qué claro. no quieren que escuche? ¿Por qué no quieren que lea? La censura nunca ha sido... La censura ha sido la estrategia política de aquellos que no han sabido hacer política. Entonces, cuando hay libertad de expresión es porque el poder... Porque cuando se vulnera la libertad de expresión es porque el poder está flojito. Es porque está fallando. Y eso de es las lo que está pasando en personalidades del Argentina miedo, hoy. Agustín, de las personalidades del miedo. Absolutamente. Censura el que es un cagón. Censura el Exacto. que se siente hackeado por la opinión del otro, porque por ahí es mejor. A eso iba con el comentario. Exactamente. Claro. Pero ahí, Porque está por la eso verdad. yo quiero, digamos, ligar el comentario de Agustín con el de Jorge. Suponete lo siguiente, en un contexto de plena libertad, no con contaminaciones estatales, plena libertad. Si vos mentís, Sí. vos tenés un rol como comunicadora, mentís hoy, va la gente, toma decisiones con tu mentira, ¿cómo le va? Mal, le va a ir mal. Es decir, va a llegar un momento que va a aprender que está mal, te va a bajar el martillo y te quedaste fuera del mercado. Es decir, el proceso de la libertad lo limpia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sostiene? Y se sostiene por dos elementos. Y están interrelacionados. Uno es porque los seres humanos a veces tienen miedo a la libertad. Esto es muy importante. Digamos, cuando Moisés sacó al pueblo judío de Egipto, ¿vos crees que salieron todos? No. Se calcula que se salió entre el 25 y el 30%. Hemos hablado. Hubo otros que se quedaron con el pescado Claro, gratis. claro. Y a cambio de ese pescado, perdieron la libertad. Es decir, la libertad implica tomar riesgos. Aparte, ¿sabés qué es lo más duro de todo esto? Es que vos los costos los tenés tangibles, los pagás hoy. Es decir, vos cruzaste el Mar Rojo esperando encontrar la tierra prometida. En Egipto te daban de comer. Entonces vos enfrentás ese riesgo. Hay gente que ese riesgo los inhibe y están dispuestos a entregar la libertad. Vos mirá, pero ¿sabés cuándo te das cuenta? Cuando la perdés. Porque mirá esto, cuando vos recorres Alcatraz y vas... Alcatraz tenían excelente comida, estudiaban, tenían, digamos, o sea, para lo que eran las condiciones de la época, estaban bárbaros. Y tenía una parte que era donde jugaban al básquet, hacían deportes, y eso daba a la bahía de San Francisco. ¿Y qué es lo que contaba? Que ese era el peor lugar de todos. ¿Por qué? Porque descubrían que la ciudad seguía progresando y ellos estaban ahí encerrados. Y ahí sufrían las consecuencias de ser privados de la libertad. Entonces, y esto es lo más interesante, porque parece que vos te vas a encontrar frente a un montón de riesgos y todo. Ahora sucede que cuando todos tomamos esos riesgos, el mercado genera una suerte de seguro que hace que a todos nos vaya mejor. Por eso las sociedades que son libres son 8 veces más ricas que las reprimidas. Claro. Hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive 25% más, tiene mayores libertades políticas. Es decir, los resultados de la libertad son fenomenales. Lo que pasa es que hay gente que ve los costos hoy y no se permite soñar. No se permite ser libre porque tiene miedo. Por eso es tan importante la presencia de personas como Agustín. No está el Estado presente. ¿Ves? Primero la gente, hoy veía la ¿Pero qué foto te vende el- de pero Massa esto es con lo Alberto interesante. Fernández, riéndose en ese avión. ¿Pero qué es lo que te vende- cagándose de risa de todos los argentinos ¿Pero qué es lo que te vende el pobres. Estado? ¿Pero qué es lo que te vende el Estado? Te vende un seguro. Te voy a dar educación, te voy a dar seguridad, ¿sí? Te voy a dar salud. ¿Y cómo es al final? Porque pagamos una prima Tenemos que enorme, ser porque los libres. impuestos son enormes, ¿no? Ahora, ¿cómo nos va con la seguridad? Mirá, El así país es un estaban baño hoy, de mirá, así sangre. estaban ellos hoy. ¿De qué se Wow. ríe esta gente con un 100 y pico de inflación? Una locura. Pero, a ver, A tenemos... ellos no le va mal con este sistema. No, bueno, pero ¿sabés qué? Ya Son castas. se te parte, Son castas. se te parte el alma. Pero De esa quiero- foto hay que remarcar, Vivi, ¿Qué cosa? que el expresidente en ejercicio acompañó, me estoy refiriendo a Alberto Fernández, acompañó a Sergio Massa a Brasil. Digo porque Sergio Massa se llevó todas las miradas. Qué vergüenza. No solamente de los medios nacionales, también de Brasil. Se sacó esa foto que vemos en el avión. No se llevó un solo peso de Brasil en la conferencia que dio con Lula da Silva. Lula da Silva aclaró, de acá no se llevan un peso. Ahora, es decir, Javi, la visita fue un En fracaso. esa foto parece que el presidente fuera Massa, no Alberto Fernández, Claro. ¿no? Pero más allá de eso... Es raro que no lo hayan puesto en la bodega, Vivi. Absolutamente. Claro. Quiero compartir, porque quiero aprovechar el tiempo, ya que tengo estos dos grandes invitados, que creo que son dos abanderados de la libertad. Insisto, a Milei lo conozco en plena pandemia, más profundamente.
Y a mí me emocionaba la libertad. Me emocionó el día que contó la letra de la canción Libre de Nino Bravo. Y Agustín Laje es un lujo para la televisión argentina, es un lujo. Pero quiero que rescates, porque como todo es una mentira y de verdad es una generación idiota, quiero que veas este material y que enseguida te lo cuenta Agustín Laje, por favor. Ahí te... El idiota ama la condición no de mártir, sino de víctima. Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. ¡Va! I am so sorry. La víctima al servicio de nada porque son vidas vacías en general. Cuando en verdad el sistema los está utilizando para que hagan una parodia revolucionaria para dejar todo tal como está. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. La generación del idiota además ama los medios de comunicación hegemónicos. Ellos piensan que todo lo que acontece en la realidad es lo que pasa por CNN. El idiota se informa con la farándula, con los medios del orden establecido, con la corrección política y aún así ellos piensan que están haciendo la revolución y que son rebeldes. El idiota no es revolucionario. El idiota reproduce el status quo y bloquea cualquier posibilidad de revolución en la parodia revolucionaria que lleva adelante. Este es el libro y tenemos el lujo de tenerlo en la televisión a Agustín Laje. Hablé con él hace un tiempo y quedamos porque tiene una agenda que explota. Y ayer me dice, ok para mañana, ok, por supuesto. ¿Qué tenés para decir de la generación idiota? Bueno, a ver, mucha gente se ofendió con el título de este libro porque dijeron, está insultando a toda la juventud. Mentira. La primera página del libro dice, a los jóvenes que no pudieron idiotizar. ¿Por qué? Porque hay una nueva generación que no es idiota. Justamente. Yo estaba revisando las encuestas políticas de los últimos días y vi, por ejemplo, que la mayor cantidad de votos de Javier es joven. Vi que los jóvenes han abandonado el kirchnerismo, han abandonado definitivamente la izquierda. Ahora, claro, todavía queda una generación idiota que se piensa que es revolucionaria porque son los perfectos títeres, las perfectas marionetas de la casta política, de la agenda globalista. Recién vos mencionabas el asunto de las palabras. Parte de la generación idiota, no sé si te acordás, por ejemplo, del pibis. Sí, claro. El pibis que estaba ahí haciendo malabares lingüísticos para tratar de incluir a las personas cambiando la A y la O por la E. Vos decís, inclusión. a ver, acá no pasamos las pruebas PISA y queremos incluir con la E. Y la inclusión es que los pibes coman, si no tienen la panza llena, no Te aviso que pueden a mí me pensar. pasó en la Cámara. ¿Qué te pasó? Y cuando a la señora presidente de la Cámara le dije... Sí, lo vi. Claro, bueno. Claro. Ok. A Cecilia Moró, ¿verdad? Claro. Sí, yo me acuerdo. Contalo por si alguien se lo perdió. No, a ver, en realidad el español lo que define es presidente y en la Totalmente, Constitución el ente, claro. se define presidente. Claro, obvio. Entonces, cuando yo me refiero a ella, le digo señora presidente. Entonces me quiere imponer, digamos, que le diga presidenta. Bueno, a mí el español me lo permite. Total. Y no solo eso, sino que además que hay una cuestión adicional, que si yo voy a la norma escrita, ¿cómo es el cargo? Presidente. Exacto. Por lo tanto, o sea, Mirá yo en qué me están, estoy... ¿no? Pero fíjate en las cosas que están y el país está prendiendo fuego. Totalmente. Mirá, te pongo un caso de la generación idiota. ¿Cuántos niños murieron de hambre el año pasado, por ejemplo? Más de 300 niños menores de 5 años se murieron de hambre en el país. ¿Y cuál es la revolución de los jóvenes? La estupidez del supuesto lenguaje inclusivo, la redistribución de la riqueza, la justicia social. Mientras tanto tenés al 40% del país bajo la línea de pobreza. Tenés 1.300.000 niños indigentes. El 54% de los menores de 14 años son pobres. Ahora, el futuro de nuestra generación son esos mamarrachos como el que estábamos mencionando. No, el futuro es el joven que está despertando esos dispositivos de idiotización estatizantes. Es más, la justicia social no solo que es injusta, sino que además empobrece. Enseguida